Súper. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. No sé si ya ves mi pantalla. Sí, súper. Voy a comenzar. Primero que todo, gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un agrado estar como en la casa presentando y sobre todo a ustedes. Voy a comenzar presentándome para quienes no me conocen. Yo soy José Peralta, soy médico egresado de la Chile. Me dediqué a la docencia, tengo un magíster en educación, soy miembro de la Sociedad de Educación. Trabajo en la dirección académica de la facultad hoy en día y también tengo un cargo gremial. Soy consejero del Regional Santiago y además de eso soy presidente del Departamento de Formación y Acreditación del Colegio Médico y por un tiempo soy también el presidente de la Unidad de Defensa Laboral Médica. Como para que empecemos a hablar ya de conflictos de interés, es importante entender que yo he sido integrante de las comisiones de los procesos del concurso CONIS del 2018, 2019, 2020 y que ahora voy a ser parte de la comisión de apelación del concurso CONAPS, que son unas siglas que probablemente no entiendan, pero espero que al final de la presentación les queden un poco más claras. Y como término general, esto de información referencial, la gran mayoría está sacada de datos de lugares oficiales, lugares que también pueden encontrar ustedes en la web. Y evidentemente, les recuerdo que toda esta información puede ser modificada porque puede cambiar. Y quiero partir comentando que esta presentación yo la he hecho antes, sobre todo para los estudiantes que están en último año. Entonces, me puse un poco a pensar en cómo cambiarla para poder hacerla también para estudiantes que están recién entrando a la carrera. Una carrera que además es muy extensa, dura 7 años, y que además es una de las que tiene la práctica profesional más larga, con 2 años de duración de forma casi ininterrumpida. Y que tiene la particularidad de que lo que ocurre durante la carrera tiene un peso súper relevante al momento de egresar. ¿Ya? Yo espero que cuando terminemos la presentación, la idea con la que se vayan para la casa es que no es importante solo el haber estudiado y tener buenas calificaciones, sino que también hay cosas que, dependiendo de lo que ustedes quisieran hacer a futuro, sería bueno que también realizaran. Y afortunadamente estamos en una universidad que le otorga las oportunidades para ello, tanto para hacer actividades curriculares como actividades científicas, de desarrollo, investigación, actividades clínicas o incluso de interés personal. Bueno, pero ya abocándonos a la presentación, yo voy a comentarles que básicamente esto no es tan complejo. Cuando ustedes egresen, van a tener dos grandes posibilidades: o trabajar y o continuar la formación. Porque sí, aunque hay gente que después de 7 años estudiando decide que va a continuar estudiando. Yo primero voy a comentarles sobre las formas de trabajar que tienen los médicos y después vamos a hablar un poquito de las los diferentes caminos para formarse. No quiero hacer una presentación de 8 horas, así que hay algunas diapos que voy a pasar relativamente rápido, yo les voy a pasar después a ustedes esto para que lo tengan también. Para poder trabajar, ustedes van a poder hacerlo o en el sector público o en el sector privado. Voy a comenzar por el sector más importante de todo, el que atiende a la población más vulnerable de este país, que es el sector público. Hay tres formas para un médico para trabajar en el sector público: o ingresando a un servicio de salud, o ingresando a la atención primaria, la salud municipal, o ingresando a una universidad. Estas tres entidades dependen del Estado, en todas ustedes van a ser funcionarios o funcionarias, están regidos por diferentes leyes y solamente van a ser código del trabajo, que es otra ley, si es que están contratadas a honorario. Pero si no, van a tener una ley específica para cada uno de los casos. ¿Cuáles son los beneficios y qué es la similitud de trabajar en el sector público, además de que se abocan a atender a la población más vulnerable de nuestro país? Que tienen derechos, que no siempre están en el sector privado o no están de forma equivalente. Tienen derecho a hacer una carrera funcionaria, a avanzar en su desarrollo profesional, tienen derechos que se llaman de naturaleza social o de familia, como feriados, vacaciones, permisos administrativos, licencias, etc. Derechos de naturaleza económica, como derecho a la remuneración, a asignaciones, a bonificaciones, etc. Derecho a la seguridad social, a tener, por ejemplo, en el caso de las mujeres, permiso prenatal, postnatal, por ejemplo, acceder también a seguros y subsidios por la ley de los accidentes del trabajo, y hay derecho gremial,
hay derecho a la agrupación, a constituir asociaciones gremiales o afiliarse en servicios de bienestar. Y la diferencia entre cada sector, evidentemente, además de la naturaleza del trabajo que ustedes hagan, tiene que ver con la posibilidad de poder ir ascendiendo en la carrera funcionaria, de especializarse, etcétera, así como también las asignaciones que puedan recibir. Hay asignaciones que solo sirven para algunas leyes en particular, y para otras no, el tiempo que van a poder destinar de forma periódica a capacitarse, y también la posibilidad de ir optando a cargos de legítima confianza, que es una figura en el sector público que tiene que ver con cargos de jefatura o de dirección. ¿Ya? Acá hay una imagen que un poco resume lo que decía. Hay tres formas de trabajar en el sector público: o ingresando a una universidad, o a la salud municipal, o a un servicio de salud. Y para ingresar a los servicios de salud hay tres vías. Hay una vía que es a través del concurso de EFE, del el llamado concurso de los generales de zona, donde ahí hay dos caminos, el artículo 8 y el artículo 9, pero en la práctica es ingresando a través eh, del EDF, del programa EDF, también llamado el programa de los médicos generales de zona. Y la otra posibilidad es ganando un cupo que sea financiado por el Estado. ¿Ya? Y quise poner esta diapo un poco que mostrara las diferencias entre ser general de zona o ingresar directamente al programa de título de especialista, como a formarse a través de un cupo financiado por el Estado. Cuando uno es general de zona, o está en la etapa de destinación y formación, primero, después de que ustedes salgan, van a hacer un periodo en el cual van a dar asistencia como médicas o médicas generales, dependiendo de un servicio de salud. Generalmente en zonas rurales, pero también puede ser en zonas urbanas, donde ustedes posiblemente trabajen en un consultorio, pero no estén contratados por el municipio, sino que estén contratados por el servicio de salud. Tiene una duración de mínimo 3 años, máximo 6. Hay posibilidades también de ir perfeccionándose, ir también cambiando de repente de destinación en el caso de que sea necesario. Y lo más relevante es que ustedes son contratados por un servicio de salud, por lo tanto, son funcionarios. Y después de ese periodo, hacen el periodo de formación de 3 años de duración, donde ustedes continúan siendo funcionarios, solo que están en una comisión de estudios. Mientras que la otra posibilidad es que accedan a un cupo que es financiado por el ministerio. Y en ese caso, lo que ustedes van a hacer es que al tomar ese cupo, van a firmar un convenio. Y en ese convenio se van a comprometer a que, finalizado su periodo de formación, que dura en general 3 años, van a trabajar en un servicio de salud que generalmente, la gran mayoría de las veces, va a estar definido en el convenio que firman por el doble de tiempo, en un periodo asistencial obligatorio que se conoce por su sigla hoy día PAO. Y aquí ustedes van a estar contratados, pero no durante el periodo de formación. Lo que es una diferencia importante, porque recuerden que hay derechos que son derechos que solamente tienen los funcionarios y que no tienen los estudiantes, que de hecho es una de las grandes discusiones que el gremio ha tenido y los grandes requerimientos, y tiene que ver con que los estudiantes de los programas de títulos especialistas sean reconocidos como funcionarios, pero todavía por ahora no lo son para todos los efectos. Para algunos sí, han habido algunas homologaciones, pero no para todos los efectos. Y cuando ustedes trabajen en el sector público, en este periodo asistencial obligatorio, ustedes van a trabajar no como médico o médica general, sino que como especialista. Y de nuevo, va a ser por el doble del tiempo que dura su proceso de formación, generalmente 6 años para los procesos que duran 3. Y acá quise poner esta imagen porque creo que, independiente del año en el que ustedes estén dentro de la carrera, probablemente se enteraron de que hubo unos anuncios en el concurso de este año. El concurso CONIS es un concurso anual que se suele hacer entre a fines de un año calendario y comienzos del año que viene, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sin embargo, producto de primero el estallido social y posteriormente la pandemia, los tiempos se han estado aplazando y el concurso 2021 aún no se ha realizado. Y se estuvieron filtrando, se estuvo difundiendo información en torno a que iban a disminuir el número de cupos, el número de plazas, etc. Y acá yo creo que es importante, sobre todo para ustedes que probablemente no van a egresar este año, sino que están en cursos más menores, tal vez probablemente de primero a quinto, todavía no en el internado, entender que el concurso CONIS es un concurso que cambia en el tiempo.
la cantidad de cupos que hay para los médicos generales de zona, para los EDF, la cantidad de plazas a las cuales puede ir un médico o médica al finalizar su carrera, así como los cupos que son financiados por el ministerio, cambian en el tiempo. Y cambian porque en teoría debiesen responder a el requerimiento que tiene el país. Así que por lo tanto, en la medida que el país avanza y aparecen nuevos centros asistenciales que aumentan su complejidad y también donde nuestra población va cambiando con disminución de algunos grupos etarios y aumento de otros, así como hay avances en las disciplinas y aparecen nuevas subespecialidades o algunas se robustecen y hay diferentes formas eh, de poder crear algún conocimiento específico dentro de la medicina, los requerimientos del concurso cambian y por lo tanto las plazas, así como las especialidades, pueden cambiar. ¿Ya? De hecho, pueden eliminarse algunas especialidades, pueden aumentar el número de cupos y puede bajar el número de cupos que se vaya a financiar, así como las plazas. En la práctica, yo lamento profundamente decirles que al momento de hacer la presentación, por lo menos, ni el colegio médico, donde yo también trabajo, ni las universidades han sido convocados oficialmente para poder mostrar cuál va a ser el listado de los cupos que finalmente va a financiar el ministerio para este concurso en particular, así como tampoco cuál va a ser el listado final de las plazas. Y creo que lo importante que tienen que tener en consideración es que en la medida que ustedes se van acercando al egreso, siempre es relevante ir mirando cómo se han comportado los cupos y las especialidades en los últimos 3 años, porque eso generalmente da una orientación de cómo deberían ser los cupos y las bases cuando uno va a rendir, cuando uno va a querer ingresar y postular este concurso. Continuando, lo que dije anteriormente tenía que ver con cómo ingresar a trabajar en el sector público. Ahora vamos a hablar del sector privado. La verdad es que todos se rigen por el Código del Trabajo y hay una cantidad de vínculos contractuales muy importante. Creo que hay tantos vínculos como entidad empleadora y hay mucha diversidad de trabajo. Creo que la carrera de medicina es de la que tiene la mayor diversidad. Hay espacios de investigación, de docencia, de extensión, de comunicación estratégica, de supervisión, etcétera. Y en algunos casos hay derechos que son definidos que son muy similares al sector público, pero eso no siempre ocurre. ¿Ya? Es importante tener como claridad en eso y la verdad creo que no me voy a detener aquí porque podríamos estar hablando mucho de los diferentes tipos de trabajos. Y por último, recuerden que al comienzo les dije que al momento de egresar la cosa era bien sencilla, uno tenía que elegir si trabajaba y o se formaba. Y acá en la formación hay dos grandes tipos de formación, la que es clínica, donde están las especialidades y las subespecialidades, y la formación de grado académico, donde hay diplomas, magísteres, doctorados o cursos que pueden hacer. Y aquí también podríamos hablar muchísimo, muchísimo de todos los tipos de formación que hay, así que yo creo que les coloqué un par de preguntas que me parece que pueden ser orientadoras, que les podrían dar luces de cómo uno podría tomar la decisión si es que quiere formarse en algún área en particular. Primero hay que tener claridad de quién financia los programas, porque en algunos casos los programas se financian por la persona que estudia y en otros son financiados por el Estado o por un servicio de salud, la universidad o las Fuerzas Armadas, o incluso en algunos casos pueden ser financiados por una entidad privada. Los cupos financiados por entidades privadas están prácticamente en vías de extinción y también se pensaba que los cupos financiados por personas también estaban en vías de extinción. Sin embargo, como yo les comentaba recién, ante la eventual disminución de los cupos financiados por el ministerio, es posible, algunas universidades han comentado que están evaluando hacer renacer de nuevo estos cupos autofinanciados, que hace un par de años estaban en franca disminución, había universidades que no tenían cupo autofinanciados de hecho, y ahora podríamos volver a verlo. Lamentablemente hay información en desarrollo, así que yo creo que hay que estar muy atento a lo que pasa en torno a eso. Otra pregunta es quién está a cargo de la formación. Generalmente está a cargo la misma institución que la dicta, pero también puede que esté a cargo de organismos del Estado, que generalmente son los que lo financian. Que, por ejemplo, es lo que pasa cuando hay un médico que, por ejemplo, es un general de zona, y este general de zona, después de terminar su periodo de destinación, se forma y es un
funcionario que está en una comisión de estudio. ¿Ya? Es importante también entender la diferencia. ¿Cuánto duran? Depende del programa que uno quiera. La verdad es que los magísteres en general duran entre 2 a 3 años, o 4 años de forma muy excepcional. Los doctorados duran 4 años en promedio. Las especialidades generalmente duran 3 años. Sin embargo, también acá estamos en el mundo de las incertidumbres. Hay que recordar que el ministerio planteó la propuesta de hacer cambios en los programas de formación y que algunas subespecialidades, como por ejemplo cardiología, dejara de ser una subespecialidad como tal, estoy solo poniendo un ejemplo, y se convirtiera en un programa directo. Hay que recordar que las subespecialidades tienen 2 años de duración en promedio y solamente se puede acceder cuando uno ha terminado una especialidad que tiene 5 años, 3 años de duración, lo que da un total de 5 años. Y el ministerio está intencionando que las universidades dicten estas subespecialidades como becas directas de 4 años de duración, que se compondrían de 2 años de la especialidad madre con 2 años de la subespecialidad. Han habido intentos mejor dicho, han habido avances en esto, realizados por algunas universidades, tanto por ejemplo en geriatría ha ocurrido, con buenos resultados, con becas que ahora son de 4 años de duración, y lo que se piensa es que la formación universitaria un poco va a ir girando hacia allá. Y es posible que en 5 años más, cuando ustedes egresen, etcétera, los programas de especialidad médica que duran 4 años no sean la excepción y sean mucho más frecuentes. Y también hay programas que son mixtos. Y cuando uno habla de mixto se refiere a que los programas duran 3 años, pero la persona generalmente intercala periodos de formación con periodos de asistencia o intercala 2 programas. Por ejemplo, hacer un magíster con un doctorado, mejor dicho, eso es mucho más frecuente, hacer un doctorado con una especialidad médica, que en general dura 6 años y donde el estudiante está haciendo 1 año de doctorado, 1 año de especialidad y así hasta completar su formación. Y ahí, aquí lo único que tener claridad es que hay que tener mucho ojo con los requerimientos de los programas a titularse. Creo que eso ya no voy a ahondar en detalles porque eso un poco es más para la gente que está a punto de egresar. Y también hay que tener ojo en quién dicta el programa. Evidentemente tiene que ser una universidad que tiene que estar acreditada para poder recibir dinero del Estado. Recuerden que el Estado no financia instituciones no acreditadas. Esta es una pregunta importante que tienen que hacerse al egresar, si es que requiere dedicación exclusiva, porque depende de lo que el programa indique. Hay universidades que requieren dedicación exclusiva, así como hay programas que lo requieren, y por otro lado hay que recordar que si ustedes van a hacer una formación siendo funcionarios, se rigen por la normativa de los funcionarios, donde también ustedes no pueden tener otros vínculos contractuales en su jornada. Por ejemplo, si yo soy funcionario 44 horas y estoy en un proceso de formación, no podría estar contratado por otra institución en el mismo tiempo, lo que es una forma de exclusividad. Otra pregunta importante, ya lo mencionamos, si seré estudiante o trabajador. Esto es fundamental porque el ser trabajador les otorga derechos, sobre todo el ser funcionario. Hay que recordar que los programas autofinanciados no son trabajadores, así como en las becas directas que son financiadas por el ministerio. Eh, Mientras que los programas que son financiados por el Estado, que pertenecen a los programas de los generales de zona, de los servicios de salud y la atención primaria en salud, sí son funcionarios que van en comisiones de estudio. ¿Ya? También hay que preguntarse si hay un compromiso posterior a la formación. Para los programas financiados o los impartidos por las universidades, generalmente no. Y digo generalmente porque hay unas excepciones particulares, sobre todo cuando las personas ganan becas o algunos programas relacionados con excelencia o con compromiso docente posterior. Donde ahí, al momento de ofrecer este programa por parte de la institución, se deja en claro cuál es el compromiso posterior que hay. Sobre todo ocurre eso con unos programas de formación en el que se promueve que al terminar su formación los colegas sean contratados como profesionales haciendo labor docente. Y en los programas financiados por el Estado sí, hay un compromiso posterior, ¿ya? Sin embargo, esto ocurre con los médicos que ingresan directamente y después hacen su periodo asistencial obligatorio. En el caso de los médicos que son EDF,
lo que ocurre es que esta obligación se ejecuta antes de entrar a los programas. Por eso al terminar su formación ellos quedan liberados. Y acá quise hacer un apartado que tiene relación con el concurso CONIS, que creo que es una de las cosas que más les puede servir, porque retomando lo que explicaba anteriormente, la carrera de medicina tiene la particularidad de que hay cosas que ustedes pueden hacer durante su carrera que van a impactar y que van a tener peso al momento de egresar y pensar en un desarrollo profesional futuro. Sobre todo al momento de pensar en ingresar a este concurso para poder hacer una especialidad ya sea directa o posterior a haber hecho el general de zona. El concurso CONIS es un concurso nacional, es desarrollado por el Estado, lo ejecuta el MinSal y permite ingresar tanto a la EDF como a la etapa de destinación de información, así como a las becas primarias. ¿Ya? El espíritu de este concurso en los 15 últimos años ha sido aumentar y fortalecer ya sea la cantidad de becas, el número de especialidades, como los tipos de especialidades que se financian, así como las plazas. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener mucha claridad de que esta información puede cambiar, porque los concursos son anuales y se revisan anualmente, y sobre todo porque en el último anuncio, este anuncio le generó tanto revuelo, había una importante disminución. Por lo tanto, uno va a tener que esperar un par de años para poder entender si esta disminución responde a algún elemento particular relacionado con la pandemia, con la necesidad de redistribuir recursos, etcétera, o el espíritu de este concurso está tendiendo a disminuir porque tal vez no hay, porque con alguna razón fundada claramente, como que tal vez la cantidad de plazas que se requieren o de especialistas cambia en nuestro país. Entonces hay que estar muy atento. El espíritu del concurso siempre ha sido ir creciendo, ha habido una expansión del concurso, sobre todo en los últimos 5 años, pero eso queda bastante en duda con los entredichos y las propuestas que eventualmente se habrían hecho al comenzar hace relativamente poco, en marzo del 2021. ¿Ya? Hay requisitos para postular a este concurso, todos ustedes lo van a cumplir porque deben tener un título validado en Chile, que eso requiere o haber egresado de una universidad chilena acreditada o haber rendido una COM. Lo otro es haber egresado dentro de un periodo de tiempo. Hay que recordar que el concurso CONI siempre intenta que tú puedas postular a 2 concursos. Los concursos son anuales y siempre se intenta que uno pueda postular a 2 concursos y por eso históricamente los concursos son para las personas que han egresado entre el 1 de diciembre de un año y el 31 de diciembre del año que viene, es decir, en un periodo de 13 meses, siempre con un mes de sobreposición. Sin embargo, hay que tener claridad de que eso puede cambiar. Recuerden que el concurso de ahora cambió brutalmente de fecha, se está haciendo ahora en mayo-junio, así que hay que ver cómo va a ser esto de acá en adelante para intentar mantener el espíritu de que la gente pueda postular a más de un concurso. Recordar que el concurso habla del egreso y el egreso es el último día en que ustedes hacen su última actividad académica, es decir, el último día que hacen su último internado, y no es la fecha de título, que el día en que el rector o rectora firma su certificado diciendo que ya tienen un título profesional. Otro requisito, haber aprobado la UNACOM, por lo tanto, tienen que haberlo rendido anteriormente y no haber participado en ningún concurso MinSal posteriormente, excepto que ustedes hayan participado, hayan desistido y eso se haya formalizado a través de una vía especial. Son casos muy excepcionales, sobre todo ocurre con los generales de zona, que algunos de ellos toman una plaza, o sea, participan del concurso, toman una plaza y después la desechan y la desechan dentro de un plazo, así que hacen los papeles y pueden volver a postular. ¿Ya? Aquí les voy a hablar un poco de lo que considera el concurso CONIS. Les vuelvo a recordar que esto es información referencial porque está en constante cambio. Básicamente toma la calificación médica nacional, lo que ocurre en la ayudantía, los trabajos científicos, los cursos que pueden haber hecho y el internado rural. ¿Ya? La calificación médica nacional es un rubro que tiene un peso importante, considera las notas de la licenciatura, las notas del internado y los pretítulos. Recordar que aquí la cantidad, el peso de las diferentes notas es distinto. Hay que recordar que por la cantidad de notas que tiene el proceso de licenciatura,
en la malla actual son 68, el peso de cada una de ellas es mucho menor que el peso que tienen los internados, por ejemplo. En términos sencillos, haberse sacado un 7 en introducción a la profesión no es lo mismo que haberse sacado un 7 en el internado de pediatría, ¿ya? Porque el peso relativo que tienen es mucho mayor en el internado y con mayor razón en los pretítulos, que son solo 4. Recuerden que los pretítulos, para los que no los conocen, son exámenes que se hacen al terminar los cuatro grandes internados de la carrera, que son medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía. La calificación médica nacional es una nota, y esa nota se convierte, a través de una tabla que se ve aquí a la derecha, en un puntaje. Acá cómo es la ponderación de los internados. La ponderación de los internados de sexto y séptimo es distinta. Esto es solo para que entiendan que aquí el internado que dura más tiempo, en palabras sencillas, es el que tiene mayor ponderación, mientras que los pretítulos tienen la misma ponderación siempre. Acá es muy relevante, muy relevante, entender que la diferencia de cada puntaje, del puntaje que te otorga tu calificación médica nacional, entre cada centésima es 0,09, ¿ya? Que en términos simples quiere decir que la calificación médica nacional, cuando uno tiene un 58,83 versus un 58,84, eso marca una diferencia y puede significar unos 15 o 20 lugares en un concurso donde hay más de 2000, cerca de 2.000 postulantes aproximadamente, ¿ya? Acá yo les quise colocar solamente para poder tener una referencia. Hay una tabla acá abajo. El 25% de las personas nacionales con peor calificación médica nacional tiene entre un 4 y un 5,8. Después, el segundo grupo con calificación médica nacional a nivel país, entre un 5,8 y un 5,97. El tercero, entre un 5,97 y un 6,15. Y el 25% con la mayor calificación médica nacional en Chile tiene entre un 6,17 y un 7. Ya, como un poco para que se den cuenta además de qué tan agrupados están los datos. O sea, tienen que pensar que el 50%, casi el 25% de los egresados chilenos tienen una calificación médica nacional que varía 0,17 puntos. ¿Ya? Es bastante poca la diferencia. ¿Qué documentos se necesitan? La calificación médica nacional o el certificado de egreso, cuando en el certificado de egreso aparece también la calificación médica nacional. Acá me quise detener porque también hay información bien como importante, que también se ha conversado bastante, y para poder resumirlo, hay que entender que entre las diferentes universidades, la calificación médica nacional no siempre es comparable, ¿ya? Es decir, en palabras sencillas, un 6 en una universidad no es equivalente al mismo 6 en otra. Y ASOFAMECH, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, sabe de esto hace harto rato. Del año 2003 están trabajando en esto, han hecho varios esfuerzos, crear la calificación médica nacional, porque antes usaba la nota de título. Crear esta calificación médica nacional fue uno de los pasos para esto, y también una de las cosas que se hizo para esto fue crear un examen único nacional de conocimientos médicos, que todos ustedes conocen, el EUNACOM, para poder hacer un instrumento único que permitiera comparar personas. El EUNACOM se creó por ahí para el 2003, como todos, no sé si todos y todas, pero muchas personas acá sabrán que la UNACOM ha pasado por muchas cosas, le han pasado muchas cosas a la UNACOM, hartos proyectos de ley, han tenido hartas modificaciones, de repente ha perdido un poco ese origen por el que se creó. Sin embargo, está la intención de que la calificación médica nacional sea corregida de cierta manera por parte del ministerio. Y la forma que el ministerio ha encontrado para poder corregir la calificación médica nacional es incorporar un factor de corrección. Un factor de corrección que está siendo trabajado por ASOFAMECH, quien ha tomado todas las calificaciones médicas nacionales y las notas de UNACOM de las últimas 3 cohortes de todos los egresados y egresados de Chile, de universidades chilenas acreditadas, y a través de un análisis matemático ha generado modelos donde cada universidad tendría un factor de corrección personal.
que en términos muy sencillos quiere decir que la calificación médica nacional que obtuviste en tu universidad después va a pasar por esta fórmula y podría tener pequeñas variaciones que van a intentar que el número final sea comparable con otras instituciones. ¿Ya? Esto ha sido presentado a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, también ha sido presentado al Ministerio, y en diferentes reuniones ha sido presentado a estudiantes de medicina, sobre todo representantes de internos e internas de los últimos años de la carrera. Sin embargo, como dije hace una diapositiva atrás, el concurso CONIS se basa en un reglamento, unas bases del concurso, y para las bases del 2021 todavía esto no está definido. Estas bases aún no se han escrito y no están todavía consensuadas. Hay un tiempo dentro del concurso en el que las bases se revisan con el colegio médico, las universidades, con diferentes actores, y eso todavía no pasa. Entonces esto también es una noticia en desarrollo, y por lo menos el colegio médico, donde yo también participo, no ha recibido información oficial sobre si para este concurso esto se va a utilizar definitivamente, porque este estudio todavía está en proceso, o se va a usar en estudios, en concursos posteriores, pero es importante entender que más allá del factor de corrección, es relevante que ustedes se lleven para la casa que la calificación médica nacional por parte del ministerio intenta ser modificada para poder entregar eh, este factor que permita comparar a las diferentes universidades, generando un proceso mucho más justo. También se presume que el puntaje del EUNACOM también se sume dentro de esta fórmula para poder ver tu puntaje CONIS. Sin embargo, eso tampoco ha sido oficializado por parte del ministerio. Y se pensaría que en un plazo de 4 años el puntaje pase de tener 0% de impacto a tener un 20% de impacto. Pero eso tampoco ha estado definido y tampoco el ministerio ha dicho a quién le quitaría el porcentaje que le daría teóricamente al EUNACOM. Por lo tanto, lamentablemente no puedo dar muchos más detalles porque es una noticia en desarrollo. Pasando al segundo rubro, las ayudantías. Acá hay que tener claridad de que las diferentes universidades ofrecen procesos para hacer ayudantías, que la Universidad de Chile tiene la riqueza, tiene una cantidad increíble de ayudantías de la más diversa naturaleza, y pertenecen al programa ayudante a alumnos, y también hay ayudantías del programa ayudante docente actualmente. ¿Ya? Acá hay que tener claridad que la base del concurso CONIS siempre coloca restricciones a las ayudantías. Aquí coloqué en letra chica como las restricciones más formales, como las que suelen generalmente mantenerse a lo largo de los años: mínimo 5 meses de duración, en periodos no inferior de 15 días corridos, tiene que tener un certificado por la autoridad competente, no pueden ocurrir mientras el estudiante está congelado o está de vacaciones, como que no pueden ocurrir en enero y febrero, así como también tiene que haber claridad del día específico en que la ayudantía se hace. ¿Ya? Aquí, como esto se los voy a dejar, ahí está un par de detalles con relación también a este rubro de las ayudantías. En general, cada universidad tiene un proceso o un mecanismo distinto. Hay que entender que un cuarto de la gente que concursa no hace ayudantía, eso es como un dato histórico, mientras que un 40% de la gente hace el máximo de tiempo que se puede hacer ayudantía. Por lo tanto, sí es un factor a considerar, y un factor que sí genera heterogeneidad, que sí genera diferencia entre las personas. ¿Ya? En relación a los trabajos científicos, otro rubro que también es considerado, cuentan los trabajos que están publicados o por publicar. Hay que recordar que esto solo ocurre antes de que ustedes egresen, ¿ya? Y también los trabajos que se presentan en congresos científicos. Los trabajos que se publican en revistas o boletines tienen más puntaje, y los trabajos de los congresos científicos tienen menos puntaje. Sin embargo, una persona puede presentar solo uno de ellos en la cantidad suficiente y acceder al puntaje máximo que da la base del concurso. Hay un conjunto de cosas que se tienen que adjuntar, y yo creo que, tarea para la casa, hay que tener mucho cuidado con los trabajos que son similares. Algunas veces los estudiantes participan en ayudantías durante muchos años, y en esos contextos se generan estos trabajos científicos, pero muchas veces esos trabajos científicos son muy similares y a veces la comisión no los considera
porque eh, define que al ser trabajos tan similares pueden ser producto de una sola investigación y que podría el estudiante o la estudiante estar intentando hacerla ver como dos investigaciones distintas. Entonces, ojo con eso. En general, con los trabajos científicos pasa algo similar a las ayudantías. Un cuarto de la gente, un 26% de los postulantes, no presenta trabajos, un número no menor, mientras que un 26% de los estudiantes, aquí un poco menos que la gente de las ayudantías, tiene el puntaje máximo. ¿Ya? Acá es importante entender que en general, los trabajos son presentados, los trabajos requieren ser presentados. Hay que tener mucho cuidado con los congresos que, sobre todo en el contexto de la pandemia, la emergencia sanitaria, han debido suspenderse, como el espíritu de las comisiones es que esos trabajos no siempre son considerados, porque por lo tanto no hay un fruto, no hay un producto de esto. Así que también creo que es relevante tener claridad de que muchas veces se van a pedir libros resúmenes de los trabajos, por lo tanto es súper relevante guardar todo lo que uno haga a lo largo de la carrera, porque realmente puede ser un martirio buscar un documento que ocurrió hace 5 años de una presentación que quizás ya no está en ningún lugar. La práctica de atención abierta, hay que tener claridad acá, que esto es un rubro que ha ido cambiando. Hay que recordar que hoy día, históricamente los estudiantes podían hacer la práctica de atención abierta, hoy día ya no es posible realizarla y de hecho no se considera. Ustedes ya por el año en el que van a postular y de aquí en adelante solamente van a ver prácticas de atención primaria, y el espíritu inicial era que esto fuera solamente una práctica rural, que hubiera internados rurales. Sin embargo, lo que ha ido pasando a lo largo de los años, y que probablemente va a mantenerse así, es que se busca la actividad clínica, una experiencia académica en la atención primaria, ya sea urbana o rural. ¿Ya? Y que por lo tanto las universidades quedaron abiertas para poder certificar tanto experiencias de internados como experiencias de cursos de licenciatura que tuvieran actividad clínica. ¿Ya? Y acá hay que tener como claridad con eso, que ese hasta ahora ha sido el espíritu. Evidentemente yo creo que este rubro en particular es donde hay que tener como más precaución, porque evidentemente con esta generación que está egresando ahora, producto de la pandemia, la posibilidad de poder acceder a estos internados se ha disminuido de forma muy importante. Hay varias universidades que han reducido las semanas de duración, así como otras universidades han eh, convertido estos internados en actividades en línea. Por ejemplo, donde los estudiantes ayudan en trazabilidad o en otras actividades como contacto con pacientes, información, etcétera. Y por lo tanto, es de esperar que el ministerio tome eso y busque un mecanismo que modifique quizás cómo se da puntaje en este rubro para no perjudicar a las personas que están postulando, y es posible que esa modificación se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo. Yo creo que esto es uno de los rubros que podría cambiar bastante. Aquí, los cursos de capacitación y perfeccionamiento, creo que lo más importante es entender que tienen que ser extracurriculares, por lo tanto, no pueden ser cursos que sean requisitos para poder titularse, que pueden ser cursos de la propia universidad y que tienen que estar realizados antes del egreso y la titulación. En general, este es un rubro que pide una cantidad no muy alta de horas para poder tener el máximo. En general hay hartas personas que, habiendo realizado un curso de capacitación, ya logran tener el máximo, sobre todo cursos como el ACLS, que tiene que ver con entidades internacionales que en el fondo delegan en instituciones acreditadas en Chile su realización, por ejemplo. Entonces hay que tener como claridad de que los cursos de capacitación se pueden desarrollar a lo largo de la carrera, solo tienen que hacerse antes del egreso. Por lo tanto, la invitación es un poco que uno busque cuál es el curso que realmente cree que le puede servir más, y hay que tener claridad de que
dependiendo de los cursos, algunas veces van a tener que desarrollar un gran número de cursos para poder tener el máximo del puntaje, mientras que hay otros con los que automáticamente van a quedar autorizados. Y acá, solo como recomendación, hay que tener mucho cuidado con aquellos cursos que se daban en el contexto de congresos, sobre todo de congresos estudiantiles, porque el espíritu de las comisiones en los últimos años es que es que cuando son cursos que se realizan dentro del contexto de congresos, tengan muy bien definida la naturaleza de que son cursos anexos a los congresos, que no son requisitos para participar del congreso, y que tienen una estructura similar al que tiene cualquier curso de capacitación o perfeccionamiento. Y hay que recordar que el curso tiene que ser hecho por una universidad, una sociedad científica o un colegio profesional, como por ejemplo el colegio médico. No puede ser hecho por una entidad distinta porque no sería considerado. En general, en los cursos de capacitación y perfeccionamiento es de aquellas cosas donde más del 50% de la gente sí tiene el puntaje máximo, un 61% acá, y también hay gente que no hace ningún curso de perfeccionamiento, pero de lo que hemos visto hasta ahora, el rubro donde el menor porcentaje de gente no hace ningún tipo de capacitación o perfeccionamiento durante su formación. Por último, les quise mostrar un poco cómo es el puntaje de postulación de las personas. Como muchas cosas en esta vida, esto es Son unos artistas. Muy bien, Gauss. muy bien, Mateo. Y claramente históricamente uno siempre ve que hay una gran agrupación de puntajes que están muy cerca uno del otro. Por lo tanto, creo que si uno tiene que postular a un concurso en un buen par de años más, no hay que perder de vista que aquellas diferencias muy pequeñas en puntaje realmente marcan la diferencia, debido a la gran cantidad de postulantes que son y a que aquí estamos hablando de centésimas de diferencia para poder postular a cupos o a plazas de destinación. Solo para resumir, no quiero extenderme mucho en esta parte, para el concurso CONIS, para las becas, el concurso CONIS en general, y específicamente para las becas, para las plazas EDF, primero los médicos tienen que mandar los antecedentes, aparece un listado de puntaje provisorio, después la gente puede reponer, y después de eso se publican todas las plazas que hay y los cupos de especialidad, ¿ya? Las plazas se clasifican, tienen un nivel de dificultad que va de la A a la E, y las plazas son conocidas además. En la diapo que viene voy a comentarles un poco más de las plazas, y después de eso se hace el llamado vía voz, que históricamente era presencial, pero ahora por la pandemia se ha estado haciendo para otros concursos, el concurso con APS, de forma virtual, y también se hizo para un concurso de los MGZ, los médicos generales de zona que ya estaban en destinación y que tenían que elegir su especialidad con muy buenos resultados, así que todo indica que si todo marcha bien, el concurso CONIS probablemente va a ser de ahora en adelante de forma remota. Para los EDF, algunas consideraciones, como les decía, los cupos de médico EDF ha ido aumentando, ya hay plazas en una gran cantidad de comunas de Chile, ya, y los objetivos un poco de los EDF son como dar continuidad a la atención de salud, cerrar brechas tanto de atención de urgencia, así como la cantidad de médicos por habitante, y sobre todo tener cobertura en los sectores que son más vulnerables. ¿Ya? Y les recuerdo el ciclo vital del EDF parte por una destinación entre 3 a 6 años, formación que generalmente tiene 3 años de duración, y después hay un concurso para postulación a los servicios de salud, que es relativamente reciente, donde pueden después ser contratados como especialistas. Ya, acá están los elementos a considerar para el concurso de EDF, para cuando uno, como después de haber sido EDF, quiere postular después a una especialidad, la antigüedad que lleva, el nivel de dificultad de la plaza, el rubro, si es que
hubo atención de urgencia o no, si tuvo funciones directivas, trabajo en postas rurales, de investigación, si tuvo formación continua, si hizo actividades con la comunidad, actividades docentes o si fue médico único. Por lo tanto, la idea de colocarles esta diapositiva es un poco explicarles que cuando uno recién se acerca a este mundo, cree que para postular a los EDF lo único fundamental es como la letra de la plaza, porque eso un poco va a determinar el puntaje o el ranking donde yo voy a quedar cuando después quiera hacer una beca, y eso es un poco parcial. Hay muchas cosas que se hacen después cuando ustedes están en la destinación y que por lo tanto pueden marcar la diferencia. Formación, investigación, extensión, dirección dentro, tener cargos directivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es como bien relevante entender que no todo se juega en la letra de la plaza, que es como una de las cosas que la gente suele tener muy bien incorporada, pensar que eso es lo único que hay que hacer, que hay que pensar. ¿Ya? Acá está un poco cómo se determinan las plazas, depende de la dificultad geográfica, socioeconómica, qué capacidad uno tiene como médico para resolver clínicamente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un poco esto después se los voy a dejar, no quiero tampoco andar tanto en esto. Y esto es un poco de lo mismo, como que el consejo para los médicos generales de zona es no guiarse solo por la letra, ¿ya? Porque también uno tiene que pensar en la posibilidad de realizar actividades en otro rubro, como actividades de urgencia, poder tener cargos directivos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y acá tener claridad de que hay en la agrupación de los médicos generales de zona hay mucha información recabada, es muy fácil para los médicos que van egresando conocer por otros colegas que tomaron los cupos antes que ellos de concursos previos, cómo son las plazas, cómo son las zonas geográficas, qué tan fácil o difícil son los accesos, qué posibilidad hay, etc. Por lo tanto, si es que están pensando en ser médicos generales de zona como una alternativa, es súper relevante entender que es bueno acercarse a la agrupación cuando uno ya está próximo a egresar para empezar a tener diferentes fuentes para poder tomar una buena decisión. Acá está la página de la agrupación de médicos generales de zona, donde están todos sus delegados. No estoy tan seguro que esta información esté tan actualizada, la saqué hace un tiempo, así que pudieran ser algunos distintos, pero lo importante es que las personas están completamente disponibles para que les puedan contactar. Y para no alargarme aún más en el tiempo, porque ya llevo bastante rato hablando, quiero un poco comentarles de los programas autofinanciados. Todos teníamos claridad de que iban a extinguirse ya, eran menos del 10% de todas las becas, no estaban en todas las especialidades, pero la verdad es que ahora no sabemos muy bien qué va a pasar con este cambio del ministerio, cambio que podría quedar en nada tal vez, pero no queremos decir nada hasta no tener la oferta real de los cupos que van a ser financiados. Y los programas autofinanciados consideran diferentes cosas. A ver, que en el fondo hablan de la formación y lo que uno hizo mientras trabajaba. Los grados académicos que obtuvo, si tuvo diplomado o no, estadías de perfeccionamiento, que son pasantías en servicios hospitalarios o de centros clínicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? También aquí, una diapo en relación a los magíster, son programas que se imparten tanto en Chile como en universidades extranjeras, generalmente son de un año de clase electiva y después un año que combina el desarrollo del magíster junto con la tesis. Hay tantos magísteres como áreas de desarrollo disciplinaria área en Chile prácticamente, como en el ámbito universitario, y otorga un grado académico, igual que los doctorados. Los doctorados son en general más difíciles para los recién egresados porque suelen ser más selectivos, entonces lo más general es que una persona, no un recién egresado, ingrese a un doctorado, sino que lo haga después de un año de ejercicio profesional. Pero lo importante es que en los dos casos te entrega un grado académico que se considera para los concursos, ya sean los ministeriales o los autofinanciados. Hay programas mixtos, como les decía, que implican formación clínica más un doctorado. Las postulaciones suelen ser mientras uno está en los últimos años de la carrera, hay que tener ojo con eso. También tener ojo de que no se vuelven funcionarios, sino que son... Y también recordar que en su gran mayoría dependen de las universidades, no dependen de los ministerios, ni de Fuerzas Armadas, ni de entidades privadas, generalmente dependen de las universidades. ¿Ya? Se piden documentos, dependiendo de cada universidad, y duran generalmente 6 años
en total, ¿ya? El concurso APS, Servicio de Salud, es un concurso al que pueden optar las personas que trabajan en la atención primaria durante un par de años, por lo menos 3 años, 44 horas, lo que es equivalente a 6 años 22, y así uno puede sacar cálculos y considera diferentes cosas de que ocurren en la atención primaria. Haberse capacitado, participar en docencia, tener cargos directivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es un muy buen camino para las personas que quieran desarrollarse, trabajar en la atención primaria, y creo que lo importante acá hay que entender que no menos de 3 años, pero trabajando 44 horas. 2 años para algunas especialidades, pero siempre son 44. Por lo tanto, si alguien trabaja solo 11, serían la no pequeña suma de 12 años comparativamente, así que eso hay que tenerlo muy en consideración. Y aquí claramente son funcionarios. Y ya para terminar, lo último tiene que ver con la formación en el extranjero. Creo que acá lo importante es, no me quiero extender en esta parte porque ya creo que estamos pasándonos harto en el tiempo y quizá hay algunas preguntas, pero en términos generales requiere que primero, requiere que hayan validado su título chileno, obtenido en Chile, tienen que haberlo validado en el extranjero. Hay diferentes formas de convalidación, es importante que ustedes averigüen cómo se valida el título en el país al que quieren acceder. Hay algunos países en que la validación del título va de la mano con la postulación a concursos de formación de especialistas, y estos concursos en otros países están separados. Prácticamente todos tienen una estructura muy similar en los procesos de validación, que de hecho se parece al proceso que hacemos en Chile. Una primera parte en la que tú entregas antecedentes, después hay un examen que suele ser, en la totalidad hay un examen teórico, en algunos países además hay un examen práctico, en la gran mayoría hay un examen práctico, y también en algunos casos hay una entrevista, ¿ya? Y algunos países tienen cupos preferenciales para médicos titulados o médicas tituladas en el extranjero, que en el fondo sería el caso si que ustedes quisieran postular. A continuación hay un par de diapositivas de como los concursos más importantes. Creo que la gran mayoría de los médicos que recibieron su título en Chile, de la experiencia que yo tengo, que en base a los registros de la universidad, se van a España a hacer formación de especialista. Aquí quise colocar un poco, un par de detalles para la gente que quiera participar en esto. El segundo lugar al que se van nuestros egresados y egresadas es a Estados Unidos. Ahí tenemos una compañera mía de formación que está en ese país. También acá quise colocar un poco como detalles bien generales. Canadá es el tercero en orden del registro que tenemos nosotros. Y también, claramente, hay una última parte que tiene relación con la formación no clínica en el extranjero, que es un poco la misma que hay en Chile. Ustedes pueden hacer cursos, diplomados, magísteres, másteres, doctorados, etc. Y acá lo importante es entender que en la medida que estos cursos exijan tener un título validado en Chile, o sea, un título validado, van a tener que volver a pasar por los procesos de validación de título, en su caso de médico o médica cirujana. En general, la tasa de aceptación para esto en base como a datos de los concursos ministeriales generalmente, para las personas que tienen como profesión médico cirujano es de como 1 a 3, que es un buen número. En general, las y los médicos tenemos tasas de aceptación que son generalmente buenas, ¿ya? Y acá lo importante es como tener claridad de que hay ofertas de financiamiento. Esas ofertas cambian año por año. Están los programas Becas Chile, hay programas que son becas extranjeras al que se puede postular, etc. Y en general, no solo de los postulantes que son médicos cirujanos, sino que de los postulantes en general, la tasa es más baja. Como que en general 1 de cada 6 personas que postula termina ganándolo independiente de cuántas veces postuló. Y eso, a grandes rasgos, espero no haber sido demasiado extenso. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, acá la verdad me dio un gusto de colocar un conjunto de imágenes de colegas, amigos y amigas que hoy día ejercen su profesión desde diversos ámbitos. Y dejar una reflexión un poco que creo que lo fundamental, independiente de lo que hagan, tiene que ver no con lo que hacen, sino que con lo que hacen genera en su vida.
y una vez más, muchas gracias por el tiempo. Primero agradecer la charla, doctor. Creo que fue de mucha ayuda, ya que todos los años suelen surgir una serie de dudas en torno a este tema y hoy creo que se han podido resolver varias de ellas. Ahora me gustaría abrir el espacio para resolver algunas preguntas que han salido en el chat. ¿Está de acuerdo? La primera es, ¿se sabe la fecha de publicación de las bases del CONICET de este año? No se sabe todavía porque tienen que pasar diferentes cosas. Primero, el ministerio tiene que convocar a una comisión que revisa las bases, la propuesta de base que el ministerio hace. Después de eso, el ministerio tiene que mandar estas bases a jurídica para que jurídica la revise y después de eso les dé el ok, en el fondo esté de acuerdo con su publicación. Y después de eso son publicadas. En general, en términos generales, históricamente las bases suelen estar al menos un mes antes de cuando la gente postula. ¿Ya? Hay que pensar que las postulaciones se esperan que ocurran durante el mes de mayo. ¿Ya? Por lo tanto, uno esperaría que en abril, que muy pronto estén pasando estas cosas. Ahora, hay algunos años en que las bases han estado muy cerca de los procesos de postulación. Y creo, pero acá un poco, esto sin un sustento, sin una evidencia, creo que producto de la emergencia sanitaria es probable que las bases estén más cerca del momento de postulación. Y por eso creo que es bueno que los estudiantes que van a postular ya tengan y comiencen a reunir la documentación y comiencen a hacerlo desde antes, porque las bases nunca tienen un cambio tan brutal de un concurso a otro. Entonces, probablemente un porcentaje importante de las cosas que se pidieron en el año pasado van a volver a pedirse ahora. Entonces, siempre es bueno que los estudiantes, o sea, los colegas ahora, esperando que aparezcan las bases, ya comiencen los procesos de recolección de antecedentes. Si la otra pregunta que nos aparece, si uno opta por iniciar con la especialidad y el periodo de formación son 3 años, ¿qué pasa en el caso de especialidades que duran más de 3 años? Esa es una muy buena pregunta, porque como la normativa legal vigente hoy día dice que los recién egresados solamente pueden hacer programas de formación de 3 años de duración. Así que, excepto que haya un cambio reglamentario, excepto que haya un cambio en normativa, que podría pasar, podría haber, los recién egresados no podrían optar a los cursos, a las especialidades de 4 años, para estos financiamientos ministeriales, específicamente. Un recién egresado podría hacerlo de forma autofinanciada o por otro mecanismo, ganando una beca como de honor en alguna universidad, lo que sea. Entonces, hoy día, esa persona no podría optar. En la práctica, si hay un cambio reglamentario, ese cambio reglamentario también debería evaluar qué es lo que va a pasar con el tiempo de devolución, porque siempre se ha dicho que es el doble del tiempo de formación. Entonces, en la práctica, serían 8 años de devolución, si son 4 años de formación. Pero los programas en general tienen un límite de 9 años. Entonces, también habría que hacer un cambio. Y como en normativamente el MinSal tendría que revisar si esos programas van a tener menos tiempo de devolución, o van a tener el máximo que van a ser 9 años, o se va a hacer un cambio mayor y van a tener los 8 años de devolución. Entonces eso todavía no está muy bien definido. Sobre todo porque el ministerio lo que hizo fue que un poco le planteó a la universidad en la propuesta de hacer estos programas de 4 años, pero eso aún no está zanjado. Todavía hay conversaciones con la universidad y las universidades están evaluando si es que se puede hacer o no. Y una de las aristas, por ejemplo, es el marco normativo legal. Perdón, estaba muteada. Otra pregunta que hay es si el puntaje CONI se puede guardar un año. La respuesta es que no, porque cada concurso tiene su propia fórmula para poder generar tu puntaje.
Lo que puede pasar es que tú, debido a la fecha en la que egresas, puedas participar en más de un concurso. Eso es lo que puede pasar. Históricamente, muchos estudiantes de medicina en Chile, yo egresaba el 20 de diciembre del año 2018. Entonces, como egresé el 20 de diciembre del 2018, pude postular a un concurso que, por ejemplo, empezó del 1 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre de 2018. Entonces estoy adentro. Pero si no quiero, puedo postular al concurso que viene, porque el concurso que viene, históricamente, era del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019. No sé si se entendió muy bien, uno se confunde, puede haber, de repente parece trabalengua lo que les estoy diciendo, pero en la práctica el espíritu del concurso es que tomando el mes en que la gran mayoría de los estudiantes egresan, la idea es que el estudiante logre calzar con dos procesos, porque los procesos tienen un tiempo de superposición. Entonces lo que uno puede hacer es que puede postular dos veces probablemente, pero no es que tú guardes tu puntaje, no es como la PSU, por ejemplo. ¿Habrían cambios en la forma de calcular la calificación, no, el CMF, en cuanto a promedio simple o ponderado? Lo que pasa es que hay el año 2019, si no me equivoco, se generó, Asofamet llegó al acuerdo de que la calificación médica nacional, como les explicaba en la presentación, tiene tres ítems: la nota de licenciatura, la nota de los internados y la nota del pretítulo. Y Asofamet acordó que la nota de licenciatura se hace con un cálculo en relación al creditaje. Ese es como el acuerdo. Eh, la verdad es que Sofamech no tiene un instrumento para poder entrar a la universidad y saber si las universidades están haciendo eso o no, etcétera, pero eso es el acuerdo. Entonces, en la práctica, hoy día, el espíritu es un poco no continuar modificando la forma en la que calculamos la calificación médica nacional, sino que incorporar eventualmente este factor que la corrige y que corrige, disminuye esta distorsión entre universidades. Entonces, claramente yo no soy el director de Asofamech, ni tomo esa decisión, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que el espíritu no va por continuar cambiando cómo calculamos la calificación médica nacional, sino que va por introducir este factor que va a permitir corregir. Entonces, la universidad A con la universidad B ahora van a ser comparables porque cada universidad va a pasar por este factor de corrección que va a ser distinto para cada universidad. ¿En la Chile existen becas de facultad? Sí, hay becas de facultad. La cantidad de becas de facultad varía dependiendo como de diferentes cosas. Hemos tenido, si no me equivoco, lo máximo que ha habido de becas de facultad han sido 6 y lo mínimo que ha habido ha sido una. Entonces, como varía el número entre 1 y 6. Lo que había anteriormente era una beca de excelencia en la cual la persona solo hacía la beca, era un estudiante, recibía un estipendio, no era un funcionario, y al terminar su formación quedaba liberado. Esa beca ya no existe. Lo que existe son becas en las que al terminar su formación, los profesionales deben trabajar como académicos en la universidad. Al menos te mentiría el tiempo porque eso también va variando en cada año, pero en general es el doble de tiempo que se usa para formarse en jornadas que suelen ser de 22 horas. Pero todo eso va en el documento que se firma, en el convenio, en el convenio que se suscribe, un poco. Pero sí, existen. Y creo que lo más relevante hoy día es que esas becas tienen el compromiso de devolución dentro de la institución, dentro de la universidad, como académico o académica. Y esas becas se informan anualmente, se informan todos los años, cuántas van a haber, para qué. A diferencia de lo que había antes, que hace muchos años atrás el mejor egresado elegía la especialidad, así como hoy día lo que ocurre es que también están orientadas a lo que en la facultad requiere ser desarrollado
con mayor fuerza, generar más cuerpo académico, desarrollo de la disciplina, etc. En cuanto al cálculo de las notas, ¿las 68 asignaturas valen igual? Según lo que Asofamech pide, según lo que Asofamech ha pedido, las notas se deberían calcular en relación a el creditaje que tienen. ¿Ya? Eso es como la indicación de Asofamech. Yo personalmente, como no pertenezco a la escuela, sino que estoy en la dirección académica, no manejo la información como de cómo se logra hacer eso en lo específico. ¿Ya? Pero lo que Asofamech indica es que el cálculo de todas las universidades sea en función al creditaje, es decir, que sea un cálculo ponderado. Que por lo tanto, si una asignatura de pregrado tiene 10 créditos y la otra tiene 5, que la que tiene 10 valga el doble de la que tiene 5. ¿Me explico? Eso es la indicación de Asofamech. Ahora, un poco todo esto que se ha generado hoy día, también tiene relación con el hecho de que, por un lado, al parecer, no todas las universidades están haciendo eso, es muy complejo hacer la fiscalización, y por otro lado, a pesar de hacer eso, todavía pareciera ser necesario generar este factor de corrección del que yo te hablo. Y creo que Asofamech ha llegado como a esa reflexión final en conjunto con el ministerio. Y creo yo que tal vez hacia allá va orientado, más como a darle más peso a eso. Y también está la discusión de empezar a entregarle peso eh, al EUNACOM, cosa que todavía están en conversaciones bien incipientes, pero que creo que hacia allá también van las discusiones ahora. Hay otra duda también que dice que tengo una publicación científica publicada con mi carrera previa. ¿Esta publicación cuenta para el CONIS? Y en esa misma línea hay una pregunta que pregunta sobre qué pasa si publico en una revista de pregrado, de solo estudiantes. ¿Es válida? En general, lo que ustedes necesitan para que la publicación valga es que tiene que ocurrir en el tiempo en que son estudiantes. Entonces, si alguien tiene una publicación de otra carrera, como que primero habría que revisar cuándo ocurrió temporalmente. Si ocurrió antes de que yo fuera estudiante de medicina, lo más seguro es que no se considere. Lo segundo es que hay que considerar que el concurso CONIS pone algunas restricciones a la revista. Exige que tengan comité editorial, exigen que también estén relacionadas con el ámbito disciplinar de alguna manera. Por eso el CONIS pide que uno coloque el abstract del trabajo publicado, etcétera, o el trabajo publicado en extenso en algunos casos. Entonces, en ese sentido, también puede ser que la publicación sea muy distinta al espíritu de la medicina. Yo recuerdo haber visto publicaciones de botánica, por ejemplo. Entonces, ahí uno dice, de verdad, esto está fuera del espíritu de lo que las bases están buscando. Y con relación a la revista de los estudiantes, depende, porque hay revistas de estudiantes, las revistas científicas de estudiantes, que sí tienen comité editorial y que de hecho están registradas, que tienen como registros internacionales y que por lo tanto sí son consideradas. Recuerdo, por ejemplo, hay una revista, la revista científica de estudiantes, es que no quiero equivocarme, no quiero decirlo mal y creo que lo voy a decir mal, pero hay una revista científica de estudiantes de la Universidad de Chile que es una revista que sí se considera, porque cumple con todo lo que CONIS exige. Tiene comité editorial, está inscrita, está indexada y cumple con todo. Pero pudiera haber otra revista de otros estudiantes que si no cumple con eso no se va a considerar. En relación a las publicaciones de casos clínicos, ¿estos tienen el mismo valor como publicaciones? Lo que pasa es que hay que pensar que, por un lado, está la publicar un artículo, eso es uno de los elementos que se considera, y lo otro es hacer presentaciones en congresos, ¿ya? En general, cuando uno presenta casos clínicos, no son bajo el formato de publicaciones. En general eso no es muy frecuente.
No es frecuente porque las publicaciones generalmente requieren un mayor manejo de datos, requieren más información, más tiempo de análisis. Uno pudiera hacer se puede hacer claramente, pero suelen tener muchos casos clínicos, etcétera. Y en general cuando uno hace las publicaciones de un caso clínico, generalmente son presentaciones en congreso. Y ahí, en general, las presentaciones en congresos, jornadas, simposios, etcétera, tienen la mitad de puntaje que las publicaciones en revistas. ¿Ya? Yo muy pocas veces he visto que en una revista hagan una publicación de un caso clínico, el análisis de un caso, eso es poco frecuente. Lo que a veces pasa es que algunos congresos tienen su revista de resúmenes y algunas veces algunos estudiantes se confunden y presentan el trabajo del congreso en esa revista de resúmenes como una publicación en revista. Y ahí la comisión algunas veces no lo considera porque es una postulación mal hecha. O sea, yo postulé diciendo que era una publicación de revista, pero no es una publicación de revista. Es el resumen de mi congreso, de la presentación en el congreso, que está en un formato o está publicado en una revista, pero no es que yo haya publicado un artículo en una revista. No sé si se explica, no sé si se entiende eso, pero son un poco, uno es como el medio y otro tiene que ver con el trabajo que hay detrás de eso. En el caso de los trabajos científicos, ¿el estudiante debe ser el investigador principal o puede ser parte del equipo de investigación? Ya, acá hay que tener ojo porque hay que tener harto ojo porque las bases, como les digo, pueden ir cambiando. Y las bases han ido cambiando en torno a esto. Generalmente, hasta ahora, lo que ocurre es que se considera la calidad en algunos rubros se ha intentado que solo se consideren los autores y no los coautores, ¿ya? Y por lo tanto, todas las otras categorías, investigador principal, investigador adjunto y todas esas otras categorías, tampoco se consideran. Ahora, en la práctica, la gran mayoría de las revistas y la gran mayoría de las publicaciones no siempre especifican quién es el autor principal y quiénes son los coautores. No especifica, sino que solo sale el nombre de las personas. O en algunos casos dice autores y salen todos los nombres en conjunto. Y en ese caso, cuando uno se atañe como a las bases puramente tal, todos son considerados. Entonces ahí hay que tener ojo. Creo que el espíritu finalmente de las bases es ir cambiando a que se considere la gente que estuvo más involucrada. Pero creo que todavía nos falta para tener un buen mecanismo. Porque hoy día solamente hablan de los autores, pero muchas revistas pueden colocar 8 autores. Y todos son autores, entonces todos se consideran. Y eso hace que se pierda un poco el espíritu de lo que se quiere buscar, que es recompensar quienes realmente participaron en los trabajos. ¿Cómo lo hago si quiero? No, la universidad entrega becas para realizar la especialidad en el extranjero. Luego, esa especialidad, ¿qué tan difícil es reconocerla en Chile? La universidad no otorga becas para estudiar en el extranjero. El Ministerio de Ciencia tiene becas para poder formarse en el extranjero, las cuales varían año a año en número, así como también en cuáles son los ámbitos disciplinares que financia. Y una vez que el título se obtiene, el proceso de validación acá en Chile es muy variado porque depende de la especialidad que uno obtuvo eh, y la universidad a través de la cual la obtuvo. Creo que la universidad no es tan relevante, pero sí es relevante la especialidad que obtuvo, porque hay algunas especialidades en particular que tienen unos tiempos de espera muy, muy grandes. Cuando uno habla de dificultad, yo creo que yo me refiero como a la dificultad administrativa, no que la gente finalmente no pueda ser validada. Creo que la experiencia que nosotros tenemos con colegas que estudiaron el pregrado en Chile, hicieron la especialidad en el extranjero y después la validaron, es que logran validarla, solo que en algunos casos el proceso es bastante lento, demora años, así 2, 3 años, y hay algunos casos que son mucho más dramáticos y que demoran harto tiempo,
eso debería ir cambiando porque CONASEM, esta Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, que es la gran institución que está a cargo de esto, está constantemente buscando cambiar y poder perfeccionarse para acortar esos plazos. Pero son procesos complejos igual. Otra pregunta que tenemos es si la Universidad de Chile ha considerado responder a la propuesta del MinSal de generar becas directas de subespecialidades para este concurso, o más bien es una visión a largo plazo. La verdad es que yo creo que en general la universidad siempre ha tomado propuestas ministeriales cuando el ministerio propone algo con fundamento y que tiene sentido para el desarrollo del país. La universidad lo ha tomado. De hecho, en la universidad ya existen programas que son de 4 años. Sin embargo, el poder responder a eso creo que pasa por diferentes instancias, como por un lado, disciplinarmente, el cuerpo académico que está a cargo de esa disciplina tiene que responder a la pregunta de si esa especialidad realmente se puede dictar de otra manera. Es posible que digan que tal vez una persona para tener cierta subespecialidad requiere necesariamente cierta cantidad de años y tal vez no se puede dar en otro formato. Poniendo un ejemplo muy extremo, es como si el ministerio dijera, estoy haciendo una caricatura, pero es como si el ministerio dijera que quiere formar estudiantes de medicina en un año. Es una caricatura, pero es como para decir que la universidad puede tomar esa solicitud, pero para responder tiene que hacer un análisis profundo y decir, ¿podremos hacerlo? ¿Disciplinarmente se puede o no se puede? Así como también la universidad tiene que también tomar en cuenta la capacidad formadora que tiene, los campos clínicos que tiene y poder dar certeza de que la gente que va a aceptar va a tener un sello de calidad propio de la universidad. Entonces, me parece que en general la universidad siempre ha tomado las solicitudes del ministerio y las ha analizado, y la información que tengo yo es que eso sí está en análisis hoy día, pero desconozco el detalle de si ha habido una respuesta formal ahora o no para este proceso en particular. Pero hay comunicación entre el ministerio y la universidad. Bueno, doctor, le queríamos agradecer en realidad porque ha resolvido varias de las preguntas que han salido en el chat, pero asimismo, como la entrevista ha sido como la charla ha sido muy buena, hay todavía como alrededor de 20 preguntas más que han surgido en el chat. Es por eso que yo le quiero proponer si podemos crear un docs y ahí usted responder las preguntas que faltan y nosotros después como centro de estudiantes publicarla, o si prefiere que sigamos respondiéndola en este formato. La verdad, creo que puede ser como ustedes quieran, pero creo que tal vez podríamos tomar todas las preguntas, incluso las que ya respondimos, y podríamos hacer un documento para poder entregar, sobre todo porque tal vez hay personas que han ido entrando y saliendo o no vieron toda la presentación. Quizás así puede quedar después, así como... Pero como ustedes... Me parece muy buena idea. Yo creo que varios compañeros y compañeras comparten, no sé qué opinan, que opinen en el chat, por favor, para ir viendo qué opinan. Los trabajos de UDI sirven, así que no voten estas cosas, guárdenlos. Y por si acaso también la charla fue grabada, así que nosotros la vamos a subir en un link en el Instagram del CEP para que la puedan ver todos y todas los que quieran repetir, que entraron más tarde, etc. Me sumo también al agradecimiento al doctor Peralta. Yo creo que la charla estuvo súper bacana, súper completa. Daré gracias como a toda la gente que participó. Tuvimos casi 250 personas en un momento metido en la charla, así que encontré que un tremendo quórum de gente. Esto, como les decía, quedó grabado, se va a publicar. Todavía no definimos si lo publicamos en el Instagram o lo publicamos en YouTube, o no sabemos dónde todavía, pero ahí salimos por las plataformas que corresponden. Repetir los agradecimientos, muy buena charla, y despedir a todos, pues muchas gracias por participar, y ojalá para los mechones sobre todo, y los de segundo, que disfruten lo que les queda de semana de actividad y el resto de sus vacaciones. Súper, gracias a ustedes por la invitación.